Hola, bienvenidos y bienvenidas al capítulo final de esta primera temporada del podcast Más allá del aula. Un podcast de vida universitaria donde conversamos con estudiantes que participan en organizaciones estudiantiles y nos cuentan sus anécdotas y la experiencia que significa ser parte de una de ellas. Mi nombre es Leslie Liberona, soy coordinadora de desarrollo comunitario de la DAE y me corresponde conducir este espacio. Antes de partir este capítulo, les quiero comentar que ya tenemos cinco episodios en Spotify, donde ustedes pueden revisar a las organizaciones estudiantiles con las que hemos conversado, y también estamos en YouTube, así que mal digo podcast, bien digo podcast. Para comenzar este capítulo, les quiero contar que estoy acompañada de dos integrantes de una organización estudiantil que se llama SODEUCH, ¿ya? Y quiero conversar con ustedes, chiques. Cami, David, ¿cómo están? Hola, bien. Gracias, bien, gracias. ¿Bien? ¿Todo bien? Por invitarnos acá al podcast de Nexo Resumo. Súper. No entendí por qué era podcast. Podcast porque es un podcast que se graba. No solo es audio, que está en Spotify. Sí, olvidé decir que estamos en Spotify, Pregrado FENU Chile, y en YouTube UChile, para que nos busquen. Y el último capítulo estuvimos con CREME, una organización estudiantil, que les dejo una preguntita que les voy a comentar más adelante. Por eso se llama podcast, porque se graba, porque tiene video. Claro. ¿Cachai? Esa es la diferencia. Ya, entonces me dijeron que estaban bien y que podemos partir. Para partir, Cami, David, cuéntenos su nombre, cuéntenos en qué carrera están estudiando, algún dato freak, de qué ciudad son. Por favor, parta quien quiera. Ya, bueno, primero que todo, hola a todas y todas las personas que van a ver este video. Bueno, yo soy Camila Bustos, soy egresada ya de Ingeniería en Información y Control de Gestión y también del Magíster de Control de Gestión de acá de la FEN. O sea, ya llevo hartos años ya acá participando en la sociedad de debate. Soy de acá de Santiago, siempre he sido de la región metropolitana. Vivo lejos, igual me demoro más de una hora en llegar, pero siempre he sido de acá de Santiago. Y, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Algún dato freak? No sé, pues alérgica, algo. ¿Por dónde parto? No, yo soy bien fricada, pero en realidad, así como algo que podría ser es que yo tengo como muy buen oído musical, entre comillas. Entonces, por ejemplo, puedo reconocer canciones como con el primer beat que suena, así como al tiro qué canción es, si es que la conozco. Y también me gustan mucho los instrumentos musicales. Entonces, cuando hay instrumentos musicales así como en una casa, en un espacio, probablemente lo agarre y me ponga así como a jugar, a sacar canciones, a probar cosas, lo que sea. Somos dos, yo soy de tu mismo equipo. De hecho, si se la sabe cante, tú ganás ese concurso, seguro. No sé todas las letras, no es más que toda la parte musical, más que la parte de letras o de querer como cantar, es más como la parte más musical. Buen dato. Curioso. ¿Y tú, David, cuéntanos? Hola, soy David Jiménez, soy estudiante de Ingeniería Comercial de acá. También soy de Santiago, aunque medio confuso porque yo nací acá en Santiago, pero el 2013 me fui a vivir a Valparaíso y allá hice como el resto de la básica y toda la media, entonces al final como mi adolescencia fue allá en Valparaíso, tengo más recuerdos allá. Me vine acá recién en el 2019, a finales del 2019, llegué a puro encerrarme en la cuarentena, literal. Y nada, después entré a SODEUCH recién este año, empecé a participar. Bueno. ¿Y algún dato freak? Yo tenía una experiencia en debate en el colegio, lo pasé súper bien. Nosotros allá competíamos en el interescolar de debate de la Santa María, Malpo, y la interescolar de litigación de la UNAF. Sí, participé en esos dos torneos y igual en un formato súper amateur, nada que ver con lo que tenemos acá en SODEUCH. Formato colegio, es sumamente básico, pero entretenido, se pasa bien igual. Pero tienes experiencia en lo que es de hecho, también mi colegio participó en el de la UNAF. ¿Sí? Era una universidad que hace mucho tiempo hace torneos de debate a nivel escolar, entonces bien entretenido porque es como la primera iniciación al mundo del debate en formato escolar. Bueno, excelente. Interesante todo lo que nos cuentan. Sus datos freak me gustaron. Y ahora que ya conocemos un poquito más de ustedes, entremos más en profundidad sobre SODEUCH. Cuéntenme, yo digo SODEUCH y Sociedad del Debate, ustedes explíquenos un poquito más cuál es el origen de la organización, cuándo partió, cuántos integrantes tiene y si la pandemia les pegó muy duro o no. Ya, la Sociedad de Debate de la Universidad de Chile, alias SODEUCH para cortar el tiempo de podcast, es una organización que nació en el 2005.
¿vale? Así, o sea, oficialmente nació en el 2005, pero la gente debatía desde mucho antes. O sea, podemos ver que es bien antiguo. Y esto partió un poco como con estudiantes de Derecho que querían participar de torneos de debate que salían por otras universidades o a nivel internacional, de repente salían torneos de debate. El más antiguo de ellos es el Mundial de Debate, que se da en inglés y en español. Y querían participar de estas instancias, pero no tenían ninguna organización oficial para poder participar a través de la universidad, sino que tenían que ir como personas independientes. Entonces, antiguamente debate era bien diferente a como lo es ahora, o sea, siguen habiendo los mismos torneos, pero por ejemplo, antiguamente había el tema de competencias de discursos, por ejemplo, que eran como tipo charlas TED, pero de otros temas de debate. Habían competencias también incluso de poesías, cosas así como bien diferentes al mundo del debate como lo es ahora. Y también los torneos como de debate propiamente tal, que se hacen siempre en lo que es el formato que se llama parlamentario británico, que simula un parlamento. Entonces la lógica detrás es que en ese formato gobierno, que se llama la bancada, digamos, a favor, propone una medida y la oposición, que sería la bancada en contra, ¿cierto?, o se opone a la medida y tienen que explicar los por qué, digamos, de cada parte. Esa es como la lógica detrás de ese formato. Y bueno, de hecho muchas de las personas que fueron debatientes en aquella época, en 2005, actualmente son docentes, son académicos de la Universidad de Chile. Por ejemplo está Cintia, que mandamos saludos desde ya, Cintia, que nos ha acompañado hasta el día de hoy, de hecho, en debate, y ella ya es académica de Derecho allá en el Instituto de Argumentación. Y por supuesto también mucho más adelante se fue uniendo gente de todas las otras facultades. Actualmente SODEUCH es una organización a nivel Chile. Entonces tenemos participantes de casi todas las carreras. Bueno, medicina todavía no llegamos, pero hay mucha. Pero actualmente hay gente de casi todas las carreras. Acá en la FEN, en Derecho, en Buchef, acá en FAU, de varias carreras hay gente, en filosofía, en Juan Gómez Milla. También hay gente, entonces es una organización donde uno igual aprende harto, porque compartes con mucha gente de muchos otros pensamientos, de muchas otras formas de ver las cosas, de muchas otras áreas, y de repente la forma que uno ve una cosa cambia completamente con otra área de filosofía, de la gente que es de FAO, cosas así. Entonces en ese sentido ha sido súper enriquecedor participar de SODEUCH. Y actualmente SODEUCH es una organización estudiantil que realiza, bueno, todas las semanas nos juntamos a entrenar. Bueno, de hecho David aquí también es uno de los participantes más activos de SODEUCH. Actualmente nos estamos juntando los jueves, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, los jueves. Los jueves a las 6 de la tarde en la FEN. Anunciamos la sala por Instagram para que se unan, para quienes se quieren unir. Y esto es un entrenamiento que finalmente también se complementa con clases dentro del mismo formato para la gente que viene recién entrando. Y después con eso se eligen participantes para que puedan ir a distintos torneos de distintos niveles. Torneos a nivel nacional generalmente, como que organizan las otras universidades, como la Técnico Federico Santa María, la UNAP, cosas así. Y a veces, si se puede, dentro de lo posible, porque el financiamiento no siempre nos da, ¿cierto?, de participar a nivel internacional. Mira. Eso es lo que hacemos actualmente. Interesante todo lo que hace SODEUCH. Para quienes no conocían esta organización estudiantil a nivel universidad, aquí la tienen, tenemos sus integrantes. Estupendo. Y siguiendo con las preguntas, yo ya les hice 2 preguntas a ustedes, quiero tomarme del capítulo anterior, donde estuvimos conversando con el Creme, con la Javi y con Rodrigo, y les dejaron una pregunta. Entonces yo la voy a leer para que cualquiera de los dos que quiera la pueda responder. Dice: ¿qué es lo más importante para participar de la organización estudiantil? ¿Hay algún requisito, alguna sugerencia? En estricto rigor, como la mayoría de las organizaciones estudiantiles, no tiene ningún requisito. Pero sí, yo sé la idea que es un perfil de alumno bien característico el que va, es como más ñoño. Sí, la gente. ¿Podemos definir ñoño, sí, por favor? Bueno, gente con así como hobbies o gustos como más. Nerd. Sí, más. Hay que decirlo, nerd. ¿Quedó claro? En SODEUCH muchas veces nos juntamos a discutir cosas que a nadie le importan. Literal. Entonces, y necesitas como una cultura general muy nerd y gustos muy nerd para poder estar en nuestras actividades. Complementando eso mismo, igual es importante porque efectivamente sí, somos súper nerd. De hecho, un tiempo que éramos como un grupito de fan de Harry Potter, así, otro grupito de fan del ajedrez, así, era como súper nerd. Pero igual en la historia de SODEUCH se ha unido gente por distintas razones y de distintos perfiles. O sea, eso es un poco lo que conversábamos antes de empezar acá el podcast, que en el fondo hay gente que se unió, por ejemplo, un tiempo a SODEUCH porque tenía pánico escénico o se ponía muy nerviosa y quería aprender a cómo mejorar sus habilidades comunicativas. Y ese perfil igual de repente es diferente. O gente que simplemente quería iniciarse en el mundo de la política y sentía que el debate era una herramienta para
para mejorar esa habilidad de meterse en la política. Entonces igual hay perfiles. De hecho, mucha gente en debate, en el mundo del debate, es bien extrovertida, pero también está como ese grupito de introvertidos que es más como nerd, ¿cachai? Que quieren aprender a mejorar sus habilidades, a participar más, soltarse un poquito también en el escenario, cosas así. Yo lo he visto, o sea, de repente uno llega y en la otra bancada uno ve un típico chico que es como más calladito, más para abajo, así, más ensimismado, y de repente el momento en que le toca pararse adelante, como que se desbanda absolutamente y con una personalidad increíble y te tira el argumento. Te sirve para la vida igual, pues para defender tus ideas. Y lo último, así bien cortito, es que eso de que a nadie les importa igual es súper relativo. Y es porque en debate uno se imagina algo así como vamos a debatir del aborto, de la pena de muerte, de un tema súper serio. Pero en verdad también se han debatido emociones de cosas que uno puede pensar esto es súper absurdo, salen temas súper profundos. Como por ejemplo, don Ramón no debería pagarle la renta a don Barriga. Me encanta. Y uno parte diciendo como no, porque obvio que le tiene que pagar la renta, y terminas hablando, por ejemplo, a lo mejor de la crianza de la chilindrina, como una niña que está con un padre que no paga la renta, con un lugar inestable, cosas súper profundas de una promoción que parece ser un chiste. O por ejemplo, si acaso Goku debiese ser el príncipe de los Saiyajines. Ese tipo de emociones de repente son chistosas. De hecho hay torneos de ciencia ficción también, que se habla de películas y cosas así, y uno dice, esto es súper ridículo, pero se llega a temas tan profundos desde lo ridículo que puede ser un tema, que igual se vuelve interesante de conversar y de debatir. Me encantó. De hecho, el último debate al que fui, ahora los dos últimos debates no puedo ir por tema de estudio, pero la última discutimos acerca de contexto Rick y Morty. En un capítulo habían descubierto una máquina que te permitía deshacerte de todas tus enfermedades, pero a cambio de volverte una persona muy insensible y poco empática. Y no fue claro. Si debería implementarse esa máquina. Claro, al final el gobierno decía que se debía implementar, usar la máquina para uso propio, y oposición decíamos que no. Y claro, al final, como el debate se terminó si vale o no la pena el costo versus beneficio de utilizar la máquina. Claro, te convierte en una persona sana, pero una persona suente, poco empática, y al que al final es una cosa por otra. Y claro, como dice Cami, se dan discusiones sumamente profundas y entretenidas. No, qué interesante, me encantó. Hay harto ejemplo aquí, así que no se diga que no se explicó lo que hace esa deuda. Quedó clarísimo, súper. Y ahora que ya estamos un poquito más en confianza, respondimos preguntas y todo, los quiero invitar a que juguemos. Yo les voy a dejar aquí unas tarjetas sobre la mesa, las voy a poner acá, unas tarjetas con números, ¿ya? Y este juego se llama Si Yo Fuera. Entonces, en cada una de estas tarjetas, que las estoy poniendo sobre la mesa para la gente que nos está escuchando, hay un rol detrás de cada una de estas tarjetas. Entonces, por ejemplo, si yo fuera la mamá de la chilindrina, no sé, estoy inventando, y hay una pregunta. Entonces les invito a que cada uno, el que quiera puede partir, saque 2 tarjetitas y vaya leyendo, nos comenten a quienes nos están viendo y escuchando cuál es el rol que tienen que asumir y cómo responderían a esa pregunta. Así que por favor, adelante. Yo voy a elegir esta. Ya. Podrían decir el número y leen a quien quiera partir. 2. Aquí tengo la tarjeta número 1. La tarjeta número 1 dice: Presidente de Chile, mencione una medida para fortalecer los espacios de debate en colegios, universidades, comunidades, etc. Bueno, en un rol como presidente de Chile, yo diría que una medida para fortalecer estos espacios es sobre todo en los colegios, que yo diría que la etapa más importante donde deberíamos proliferar el debate, es el colocarlo como oficialmente en el plan de educación. Porque en el fondo el debate, si bien este tema se ve como un tema político, creo que complementa muy bien a todo el resto de los ramos. O sea, el poder ver un tema desde diferentes puntos de vista, analizar, por ejemplo, un tema que a lo mejor tiene que ver con ciencia desde un punto de vista económico, social, ecológico, tecnológico, cosas que de hecho nos enseñan recién acá en la FEN, es súper interesante y complementa muy bien cómo uno piensa sobre esas cosas. Entonces creo que debería incluirse en el programa educacional como un ramo quizás, o una parte de un ramo que se dedique al tema del debate, pero de manera oficial, porque hay profes que lo hacen, pero lo hacen por voluntariedad. Y lo mismo en las universidades, en todos lados. O sea, creo que debiese ser parte de nuestro sistema educacional el debatir propiamente tal, el conversar las cosas que de repente se consideran tabú. Esto de no se habla de, religión, no se habla de fútbol. No, hablemos de religión y hablemos en serio. O sea, eduquémonos qué tipos de diferentes, a lo mejor, religiones existen, qué tipos de pensamiento existen y por qué aquí se piensa de una forma y allá de otra. Debatamos. Creo que esa es la forma como correcta de ser. Excelente medida. Podría meterse en las clases de historia. Claro, podría ser un punto en las clases de historia, por ejemplo, o de lenguaje. Más aplicación ahí. Súper. David, ¿qué tarjetita? Decía, si yo fuera decano de la FEN, menciona alguna medida para reconocer el trabajo de las organizaciones estudiantiles. ¿Qué harías tú? Un tema de las organizaciones estudiantiles de forma general es que, bueno, y lo que ha sido un problema
de forma general en post-pandemia, el tema de que nos conozcan. Pasa mucho que los mechones llegan y no tienen idea de nada, y como de lo último que les interesa es como los distintos clubs de distintas cosas. El mechón llega así con la mentalidad: prioridad 1, hacer amigos; prioridad 2, no echarse nada; y al final viene meterse a algún club. Eso sería como visibilizar a la organización, sí, como reconocer, como que mostrarse a las y los mechones que... Claro, igual está como el típico club de fútbol, que como está en todos lados, y claro, aquí hay un club de fútbol, pero están como las organizaciones que han entrevistado a ustedes, entre ellos nosotros, que igual como que nadie nos conoce. Una cosa que mencionó la Cami, que Sodeuch funciona a nivel Uchile. Por lo lógico sería que seamos muchos, y la verdad es que no. Somos muy poquitos los que vamos a la actividad de Sodeuch. Y en parte es porque no nos conocen. Entonces hay que apuntar allá. Claro, la parte de redes sociales y afiches. Ya, la Cami quiere ser 2 segundos de decana. A ver. Sí, yo quiero ser decana 2 segundos. Y como decana, creo que también sería importante dar las facilidades para participar, porque pasa en las organizaciones que uno quiere alguna actividad, algún torneo, alguna clase, alguna cosa externa a la universidad, y pucha, uno tiene que faltar a clase, faltar alguna prueba, y que la universidad te pueda apañar con eso, o sea, que te pueda dar quizá una licencia provisoria, un permiso, o una posibilidad de dar la prueba después, o de alguna cosa que te permita participar de las instancias, también lo encontraría importante como rol de decano de las facultades. Anotado. Súper. La siguiente tarjeta, Cami, que te tocó... Que yo soy buena para hablar, me tienen que quitar el micrófono. Yo tengo la tarjeta número 3, dice: Directiva del Centro de Estudiantes. Mencione alguna medida que promueva la convivencia estudiantil. Ya, alguna medida que promueva la convivencia estudiantil. Bueno, pienso que hay varias cosas que son importantes como centro de estudiantes. Generalmente el centro de estudiantes funciona como un órgano gestor, digamos, intermediario entre la escuela y el pregrado. Entonces, también es importante que los estudiantes se informen de lo que está pasando a nivel de escuela, las decisiones que se están tomando, y también lo que está pasando a nivel de pregrado. Entonces, como este rol intermediario, creo que sería importante seguir generando instancias quizás que se ven más políticas, pero abiertas y más seguidas, como por ejemplo las asambleas o las conversaciones en el Ágora, de repente abiertas, así como que venga gente y conversemos de un tema que está en boca en este momento en la escuela, y que como estudiantes podemos dar una posición mucho más democrática de un tema, y no solo la posición que tiene el centro de estudiantes de turno. Entonces, por ejemplo, hacer más asambleas, hacer más ágora, ver cómo tratar de proliferar estos espacios para que en el fondo la gente converse, vea sus puntos de vista, y con esa información tome decisiones de lo que piensa. Me parece interesante. Eso sería más que interesante. Súper. ¿Y David, tu última tarjeta qué dice? Me tocó uno complicado porque yo no me manejo mucho. Si yo fuera directiva de la FECH, mencione una medida para reactivar la participación estudiantil en la universidad. Estoy complicado porque yo no me manejo mucho en el mundo de la FECH. O sea, sé que existe, pero no sé bien cómo funciona, la verdad. No sé bien qué puede hacer. Imagínate que es como el gran centro de estudiantes de todas las... Claro, es como... Sí, eso. Como, y a veces hacen como reuniones con todos los centros de alumnos. Eso. ¿Qué podría hacer? Y si tuvieras que liderar la participación, hoy día después de pandemia tenemos bajita participación debido a lo que ya sabemos, el estudiante ya como que no conoce el territorio, los espacios. Entonces, ¿cómo llamarías tú, qué estrategia ocuparías como para convocar a las y los estudiantes a que participen, ya sea de actividades extracurriculares, deportivas, organización estudiantil, lo que sea? ¿Algún incentivo? Yo creo que lo mismo, o sea, el tema que decía la Cami, que velen por los intereses de los estudiantes, o sea, que se le autorice y que se le dé las facilidades para participar en torneos tanto nacionales como internacionales, que no te lo cuenten como inasistencia, eso es fundamental porque pasa mucho, y que también que se den a conocer estas instancias, que se dé a conocer, existe Sodeuch, existe, no sé, otras cosas. Ya, estupendo. Dígame. ¿Sabes que tú al comienzo de la presentación nos hiciste una pregunta que no respondimos? Me acabo de acordar. A ver. Que era si es que la pandemia nos había afectado ¿no? a la organización. Y algo que quería mencionar, porque es bien importante y bien curioso, que en Sodeuch pasó al revés. La pandemia nos benefició a la participación. Porque algo que pasaba en Sodeuch es que la Sodeuch entrena en una facultad, ¿cierto? Y generalmente se acercan a entrenar a las personas que trabajan, viven o estudian cerca de esa facultad. Claro. Entonces, por ejemplo, si trabajamos acá en la FEN, ¿cierto? El entrenamiento viene los de Derecho, vienen los de FAU, pero los de Buchef les complica, los de Juan Gómez Milla les complica. Entonces, con la pandemia se hizo entrenamientos virtuales, se mantuvo eso de los entrenamientos semanales, y más gente venía, incluso se unió gente que ni siquiera era de la Universidad de Chile a participar de los debates. Gente de repente que estaba en una universidad así como en España, decía, oye, ¿puedo entrenar con ustedes? Y nosotros, ya, vénganse para acá. Y estábamos en una sala de Discord o de algunas plataformas, por ejemplo, hay una que se llama MixID. MixID lo usamos mucho tiempo también,
y venía gente de otros países y entrenábamos, o gente de otras universidades, de colegios, y el circuito se afianzó mucho más. Y también para participar en los torneos, porque pucha, un torneo que normalmente es, no sé, en Panamá, por ejemplo, ir para allá es todo un sacrificio, es como un año de trabajo para poder enviar a 1 o 2 personas. Después mencionar el tema del financiamiento, que siempre lo destaco, que nos complica ese tema, entonces siempre es difícil llevar a una persona. En la pandemia podíamos participar online, entonces claro, llevamos mucho más equipo, muchas más cosas. No es la misma experiencia, pero igual se aprende de compartir con otros equipos de distintos lados. Buena, qué bueno que... Algo bueno que salga de la pandemia, ¿no? Para ustedes en particular. Estupendo. Súper. Ya, entonces dejamos este juego que se llama Si yo fuera, y ahora vamos a seguir con otro juego. Si quieren me entregan sus tarjetitas y les voy a pasar otras tarjetas. Y este juego tiene que ver más con las experiencias. Son unas tarjetas que tienen unas letras y detrás de cada una de las letras hay una sentencia, una oración que yo quiero que ustedes comenten. Ahí pueden elegir también de manera espontánea, puede partir quien quiera, y parte David. David tomó la tarjeta A, que dice más o menos así. Siendo parte de una organización estudiantil, ¿qué mensaje me gustaría compartir para quienes aún no lo hacen? Existe ese prejuicio del típico alumno muy despreocupado de sus estudios, muy dejado, y que se mete en todo, participa en todo y después le va mal. Yo creo que eso es falso siempre y cuando uno lo sepa controlar. A veces pasa que cuando uno tiene excesivo tiempo libre, te da peor. De hecho, acá en FEL nos pasa que acá en la FEL dan lo que se llama la semana de preparación de los solemnes. Es como una semana completa en la que no hay clases, no hay controles, no hay nada. Y uno tiene mucho tiempo libre. Tensísimo. Claro, es un dolor de guata increíble, porque después vienen todas las solemnes y pruebas muy pesadas. Pero claro, te dan toda una semana libre y que mucha gente se pone al día con lectura, ejercicios, cosas por el estilo, trabajos para entregar que quedan pendientes. Pero también se da lo contrario, que una vez, no sé, el lunes, martes y miércoles ya hiciste todo eso y después que el jueves, viernes, digo, ya voy a repasar, voy a hacer ejercicio. Y como uno sabe que tengo mucho tiempo libre, como que me relajo más y soy menos productivo. Y pasa eso. Y a veces igual como que te estresas mucho porque estás mucho rato pensando en la U. Y la gracia de la organización estudiantil es que como que te ayuda a despejarte un poco. Estupendo. Súper buena respuesta. Interesante. Cami, ¿qué tarjetita tomas tú? Tomé la letra C. ¿Qué dice? Porque no me gusta seguir el orden. Muy bien. A ver, aquí dice, menciona un ramo o curso que agregarías a la malla de tu carrera. Bueno, yo soy de info, pero siento que algo que es súper importante en cualquier carrera es el ramo de debate y diálogo o de pensamiento crítico. Creo que hay muchas herramientas de pensamiento crítico, sobre todo, de temas de sesgos cognitivos, de cómo nos manipulan ciertos medios a través de la comunicación, a través del lenguaje, algunas cosas como por ejemplo el tema de las falacias. De repente hay gente que habla con falacias y uno no se da cuenta porque la utilizan tan bien que no se da cuenta. En la política pasa mucho eso, en los medios de comunicación también, y creo que saber identificarlo, saber como que darte cuenta que no te están diciendo nada en un discurso, a pesar de que suena muy bonito, o darte cuenta de que de repente hay un tema que te están vendiendo de una manera diferente y que no es tan así, creo que es sumamente importante. Entonces yo agregaría un ramo de pensamiento crítico, que hable de sesgos cognitivos, que hable de las falacias, que se hable de los modelos de argumentación, de cómo formar un argumento. Acá en la FEN tenemos que escribir ensayos desde primero, y hay mucha gente que en quinto todavía no sabe escribir un argumento. Así que de verdad diría yo que es importante tener un ramo donde se nos enseñan esas habilidades. Estupendo. Anoten ahí, tomen nota los docentes. Hay gente que hace las mallas. Tomé la letra B. Letra B, ¿qué dice? A ver. Wow. A ver. El ramo de la carrera más significativo para mí, chuta. Estando en segundo, claro. ¿Algún sí, ramo que te haya estoy en marcado? segundo año y estoy atrasado. Pero chuta, uno de los ramos que más se acuerda son los ramos que lo pasé más mal y que lo sufrí. ¿Como por ejemplo? Pucha, por ejemplo, yo tomé la mención economía, que me atraía más, lo encontré más entretenido. Y porque como que le tomé como un cierto como desagrado, asco a los ramos de admin, como marketing, GDP, contabilidad, odiaba esos ramos. Los di hasta el fondo de mi alma porque no me gustaba. No, y repetirlo era peor. Me eché conta y fue terrible. Lo lamento. Pero al final son con los que ramos más se acuerda, el más sentido de la palabra.
Pero los que pasé más bien, me acuerdo cuando tuve intro a micro, ya, que mucha gente ahora habla de intro a micro como que sufre mucho. Yo me acuerdo que el intro a micro me sentí un máster, porque ¿sí? La gracia de ese curso es que uno leer el apunte, obviamente, pero la parte más fundamental era observar los gráficos, porque uno está el texto y te mandan un gráfico. La gracia de ese curso era, tú ves el gráfico, entiendes lo que está pasando ahí y entendiste todo. Ya. Sí, con eso de la parte de los comentes, la parte de las fórmulas, te sale todo. Ya. Y eso es como algo muy bacán que se da en ciertos ramos, y me pasó mucho que en los controles me fue bien, pero en la salida del examen me fue mal. Pero tampoco no es que me haya ido tan mal, o sea, no me saqué un 3.2, me saqué un 3.8, 3.9. Ya. Es súper subible. Y como los controles me fue bien, terminé pasando igual, entonces fue como un tap. Buena, muy bien. Excelente experiencia. Me gusta. Y ahí la última tarjetita que queda es la letra D. La última tarjeta que queda, la letra D, dice: comparte alguna anécdota que hayas vivido siendo parte de Sodebuch. Hay muchas. Me imagino que tienes muchas, sí. Yo estoy en Sodebuch desde 2015, que fue cuando yo entré como mechona. Y han pasado muchísimas cosas. Pero una de las que siempre me acuerdo y que tengo así como grabadísimo fue una experiencia cuando fuimos al torneo austral que quedaba en Concepción, si no me equivoco. Y obviamente Sodebuch no tiene financiamiento propio, entonces después de ahorrar mucho tiempo, hacer todas las cosas para podernos viajar tantas personas a Concepción, llegamos, éramos como 12 personas o más, eran más de 12 personas, de hecho éramos mucho más, éramos como 20 personas, entre las duplas que eran de debate, las profesoras y otras personas más que iban para allá, y no podíamos quedarnos en un lugar así como un hotel o un hostal, entonces pedimos a unas personas que vivían allá que nos arrendaran una pieza grande, y dormimos todos amontonados en sacos de dormir en esa pieza grande. Entonces éramos como 20 personas amontonadas, de hecho buscamos una forma como para separar el espacio así como hombres con mujeres, o sea, hombres mujeres, digamos. Porque ahí teníamos que tener una estructura súper militar. Era muy chistoso porque si la cuestión había que estar, por ejemplo, a las 9 en la universidad, entonces había que levantarse a las 6 de la mañana, se iba a duchar uno, no podías demorarte más de 10 minutos, y tenía que ir el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y era súper militar, y si te lo perdías, te lo perdías. Sí, y después lo mismo con el desayuno, era un desayuno súper así como ya, uno para acá, uno vamos, nos fuimos, y todo así, después en la micro, todos como colegio, así de la mano, era muy así, entonces... Esa fue una anécdota que nos quedó grabada porque era demasiado chistoso ver cómo entre todas estas personas era un caos quedarnos en una pieza de ese espacio, de ese porte, tratando de compartir una ducha con poco financiamiento y más encima el tener que correr para todas partes, que ni siquiera nos quedaba tan cerca de la universidad, entonces tener que estar corriendo. Pero se aprendió un montón en ese torneo. Y creo que todos se acuerdan también de las cosas como por ejemplo los tallarines pegoteados que nos quedaron en una hora de almuerzo, de los cafés rápidos que nos tomamos así como en un carrito en la esquina, así porque no podíamos alcanzar a tomar desayuno, cosas así que sería una anécdota muy para contar así. No, de hecho tus compañeros y compañeras que vivieron esta experiencia contigo seguramente cuando escuchen el podcast se van a acordar y se van a dar de la risa. Sí. Seguro que sí. Buena, súper. Entonces terminamos este jueguito y ahora ya vamos a empezar a cerrar el capítulo de hoy. Pero antes me gustaría que compartieran aquí en la cámara y a quienes nos están escuchando sus redes sociales. ¿Cómo las personas que están interesadas en ser parte o en participar de Sodebuch o en colaborar como sea, cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son sus redes? ¿Cómo les pueden contactar? Sodebuch tiene su propia página de Instagram. ¿Ya? ¿Cuál sería esa? Busquen @Sodebuch Uchile. @Sodebuch _bajo. Sí, Sodebuch bajo. Y también tenemos una página web, pero la verdad es que ninguno se maneja en programación, así que es un Wix bien feo, pero existe, es sociedaddebate.wix. Ya. No me acuerdo. Leslie, antes de que nos vayamos, ¿puedo agregar una última cosita? Muy corta. Tranquila, si queda más... Sí, bueno, lo último que quería agregar es que para las personas que están pensando ya en unirse quizás o que les interesó el tema de debate es que tienen que venir con la mente lo más abierta posible, porque acá en la sociedad de cuando se entrena, a ti no te preguntan en qué posición estás sobre un tema, sino que se te asigna una posición. Claro. Entonces, por ejemplo, si vamos a debatir, supongamos, del aborto, yo le digo a Leslie, tú vas a estar a favor y tú vas a estar en contra. Y no me interesan sus posiciones personales. Vamos a ponernos en esa posición. Entonces, tú tienes que venir con la mente abierta, porque puede que te toque un tema que tú estás completamente en contra y te toque defenderlo. Y en esa posición tú tienes que buscar ganar el debate. Entonces, súper entretenido y se aprende un montón. Pero ese sería un consejo. Y al final eso es como un poco de la gracia que se da en Sodebuch, cuando a veces pasa, y ha pasado, pasa mucho, cuando a mí me toca una postura que no es la mía, o a veces tengo un amigo que yo le conozco su perfil ideológico y le toca una postura que no es la de él,
Y de repente tú lo ves diciendo cosas que tú sabes que en la vida cotidiana bajo ninguna circunstancia lo diría. Claro, entonces divertido igual. Es un ejercicio que uno lo hace y también da para la risa igual. Otra cosa que bien entretenida es Switch, como una organización que es a nivel general Chile, de hartas carreras. Es un poco divertido observar a los otros compañeros, porque al final uno igual, como yo encuentro que uno como que toma la personalidad de tu carrera. O sea, la gente de derecho, los alumnos de derecho como que poco se van pareciendo abogados, los de comercial como vamos pareciendo más gente de negocios. Claro, uno diría no, que se generan estigmas, pero yo prefiero tomármelo para la risa, o sea, que digan que, no sé, los comerciales son todos iguales. Me pasó una vez, yo llegué una de las primeras veces y vi un chico que me llamó mucho la atención porque estaba así como un polerón de lana, sentado así, usaba barba, usaba rasta, pelo largo, así, estaba muy playa. Y digo, hola, ¿cómo estás? ¿De qué carrera eres? Filosofía. ¿Viste? Sí, pues, divertido igual. No, pero eso, y respondiendo a la pregunta, sí, @sodeuch_ para que nos sigan en Instagram. No tenemos muchas redes sociales, también tenemos un Discord por si alguien quiere entrar a preguntar cosas, a compartir, y tenemos nuestro correo electrónico donde lo revisamos constantemente, que es sociedaddedebate@derecho.chile.cl, porque lo único que nos pescaron fueron los de derecho para hacer un correo. Así que eso, sociedaddedebate@derecho.chile.cl. Súper, bacán. Ya. Ahora, les voy a pedir que piensen, ya que estamos cerrando el capítulo, algún libro, alguna serie, alguna película que ustedes pueden recomendarle que no nos están viendo y escuchando, mientras yo voy a dar un aviso de utilidad pública. Así que les dejo que ustedes que piensen un ratito y yo por mientras me dirijo hacia ustedes. Ya la tienen, la camilla está lista ya. Bueno, dame un segundo entonces. Aviso de utilidad pública. Nosotros, bueno, yo le dije que desde Desarrollo Comunitario de la DAE tenemos un correo. El correo es convivencia@fen.uchile.cl. Si ustedes quieren formar una organización estudiantil, si quieren ser parte de alguna, si se les ocurren ideas como fomentar las actividades de las organizaciones estudiantiles, por favor escriban a este correo, yo les voy a contestar lo más rápido posible. Tenemos un equipo detrás que está súper deseoso y ávido de que las organizaciones crezcan, se fomenten y hayan muchas más. Entonces, convivencia@fen.uchile.cl y yo les voy a contestar. Eso. Entonces, volviendo hacia ustedes, un libro, una serie, una película, en 2 segundos, que usted quiera recomendar. Yo recomendaría un libro. El libro se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, y es un libro que es un poco entre la psicología y la autoayuda, pero más psicología, que habla sobre el tema de los sesgos cognitivos y de cómo nuestro cerebro tiene como estas dos partes del pensamiento. Una es como el pensamiento rápido, que es el que usamos a diario, o sea, este pensamiento espontáneo, de que uno te preguntan algo y lo respondes inmediatamente. ¿Ya? Y el pensamiento lento, por así decirlo, que es este pensamiento que nos hace analizar las cosas. Entonces él habla cómo nosotros nos hemos ido acostumbrando, ¿cierto?, a usar nuestro pensamiento rápido para incluso las cosas que requieren analizar, y por eso llegamos de repente a conclusiones demasiado aceleradas con cosas que a lo mejor no son tan de esa forma como lo pensamos de manera inmediata. Entonces el libro se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Estupendo. David, ¿alguna recomendación? ¿Película, serie, panorama? Pero ¿tiene que ser con respecto a debate? No, lo que tú quieras. Serie. Wow. Algo que estés viendo, alguna película que viste. Hace poco me estaba viendo el Stranger Things. Ya. He pensado verme Merlina, pero todavía no la empiezo. Está todo el mundo hablando de Merlina, quiero verla. Ya, pero Stranger Things, recomendadísima, ¿no? Sí. Buena. Súper. No, una película brutalmente buena. A ver. Me acabo de acordar. Pensamiento rápido, ¿no? Children of Men. ¿Sí? Children of Men, sí. ¿Ya? Habla sobre un mundo así distópico en donde la fertilidad desapareció de golpe. Entonces, de un día a otro dejaron de nacer bebés. Ya. Y bueno, ese es como el contexto en que se va desarrollando la película. Y claro, entre medio por ahí un gobierno totalitario, grupos insurrectos. Entre medio de todo ese caos aparece una chica que logra quedar embarazada. Y como que todo el mundo así como, oh, loco, había gente que quería matarla, otra gente que quería como salvarla para que nazca un bebé y lograr investigar. Un debate. Oye, no, estaba pensando esa película está perfecta para hacer temas de debate. Si está... No, o sea, aparte de una trama muy interesante, la parte más de cinematográfica es cuática porque las escenas más importantes son tomas largas. Ya. O sea, son tomas, de verdad, son como tomas de 5 minutos seguidos, o sea, y que no para, y es brutal. Es brutal. Súper. Así que recomendadísima esa película por David. Si alguien que le gusta la música, de verdad la música, vea Whiplash. Tremenda película. No, yo también la recomiendo, así que dale. Ya, estamos llegando al final del capítulo.
Sí, antes de terminar este capítulo quiero agradecerle a Cami, quiero agradecerle a David. Gracias por venir, por aceptar esta invitación. Espero que esto les sirva mucho para difundir su organización, que puedan promover este capítulo, que todo el mundo lo escuche. Y antes de que nos vayamos, les quiero entregar un regalito. Que aquí la Anto, gracias Anto, nos va a entregar un regalito para ustedes. Tenemos uno para la Cami y uno para David, para que almacenen su comidita. Sí, son de vidrio. Así que para que lo ocupen, para que lo tengan en su casa o para que lo puedan... Sí, está brandeado por la DAE, por Pregago Chile. Así que eso, para que lo disfruten. Y nada, insisto, agradecerles, gracias a todos y a todas por participar de este capítulo. ¿Se quieren despedir? Muchas gracias, Leli, por la invitación. Muchas gracias por el espacio también, por poder difundir a nuestra organización y a todas las demás organizaciones. De verdad que se agradece demasiado este espacio. Y al decano no se le había ocurrido, ¿viste? Hablando de los roles. No, pero muy buen espacio, ¿verdad? Muchas gracias. Y nada, invitarlos a que sigan a Sodeuch en redes sociales, que ojalá nos escriban si es que están interesados. Por cualquier duda no es necesario que quieran integrarse, pero si necesitan alguna ayuda, si quieren hacer algún taller, participar de alguno de los cursos, cosas así, vengan nomás, preguntan en redes sociales, @Sodeuch_. Y eso. Súper, entonces les agradecemos, nos vamos despidiendo a las cámaras, a quienes nos están escuchando. Y este fue el 6º capítulo de Más Allá del Aula, un podcast de vida universitaria. Esperamos que lo hayan pasado bien, que lo disfruten y nos vemos en próximo año, 2023. Chao, chao.